Vamos a esperar un poquito que algún amigo se conecte, algún amigo que ande por ahí con ganas de charlar. Quizás hoy un poquito más temprano que lo que estamos acostumbrados, pero bueno, hace bastante calor, la noche está linda para charlar un ratito. A ver si hay algún amigo. Si no, va a ser un vivo que fracasó con todo éxito. De todas maneras, eh, haré la charlita en vivo si no hay, si no hay ningún amigo que... Miguel, querido, ¿cómo va? No tardó en aparecer el pelado de Etios. ¿Cómo te va, peladito? Me encantaría que fueses vos. Me encantaría que fueses vos. Buscame en YouTube, en Facebook, en Instagram, Siciliano Ilacqua. No, vos no te paraste de manos. Buscame en Instagram, Siciliano Ilacqua, y te paso mi teléfono y la dirección, y venite que te quiero romper la cara a trompadas, pero en serio. ¿Cómo va, Miguel, querido? ¿Qué se cuenta? No, no empezó. Un minuto hace que estoy acá viendo si se suma algún amigo, tranqui. Dije, bueno, con este calor vamos a arrancar temprano, así los muchachos después ya están tranquilos, cenando y eso. Santiago, bienvenido. Cuando vos quieras, cara de salchicha, no tengo ningún drama. Ojalá fueses el real. Ya contaré acá en el vivo eh, cuál fue la situación con el hater pelado de Letios. Me encantaría que fueses vos. La verdad que me encantaría. Me encantaría. Así que bien, hoy trabajando, como habrán visto, bueno, estoy desarrollando el tema de los desagües. eh, y nada, me tocó hacer la zanja, la parte de afuera, padeciendo este calor, con mi sobrino que me estuvo dando una mano. Jonathan, bienvenido. La verdad que es- ahora ya comienza el colegio, así que bueno, me va a faltar una mano, pero bueno, calculo que en los ratos libres vendrá, eh, trabajará conmigo. Parece que no, pero entre una cosa y otra, desde los primeros días de diciembre que estamos laburando juntos y ya se ha consolidado el equipo. Tenemos un ritual, una especie de rutina. Antes del trabajo, después del trabajo. El martillo de mecánico lo usaste de sapín, me pregunta el amigo Miguel. Sí, es uno de los usos. Eh, yo generalmente el martillo de mecánico lo utilizo mucho en plomería o en albañilería y cuando por ahí hay que hacer canaletas en lo que es ladrillos huecos, lo uso a modo de hachuela. Eh, la verdad, sinceramente, me ha dado mucho más resultado ese tipo de martillo en lo que es los rubros de la construcción que lo que es en la mecánica propiamente dicho. En la mecánica propiamente dicha, a mí lo que me da resultado es el martillo bolita o de bola. Pero justamente el martillo de mecánico con cierto peso me sirve y me es bastante positivo en esas tareas. Tipo zapín, tipo cuando hay que por ahí abrir un contrapiso, esos contrapisos que para la masa está muy blando, bueno, con la pena del martillo de mecánico puedo trabajar cómodamente.
Tengo piquetas. Lo que pasa es que si sumo la piqueta, sumo el martillo, la masa, los cortafierros, eh, llevo demasiados kilos de herramientas que bueno, no está del todo cómodo porque hay que controlar que las mismas unidades que vayan vuelvan, se complica. Por ejemplo, el bolso que estoy usando, el Watfow, eh, de uso general y continuo, debe estar cerca de 30 kilos en herramienta fácil. Hay de todo, hay hasta una llave manija adentro. Juan, querido, bienvenido. Muchas gracias por estar en este vivo. Decidí arrancar un poquito más temprano. La otra noche quedó medio desprolijo, quedó en dos partes, producto de que estaba lloviendo, vino como una especie de chaparrón, pero en dimensiones quizás un poco más grandes a lo que da abasto. Se largó una tormenta terrible. Y parece que no, pero se fue la internet mal. Cuando miré el modem, una luz sola prendida, dije chao. Y me quedé hablando como un loco malo, no sé, 15 minutos. Después volvió y me conecté nuevamente como para hacer el saludo a los amigos. Pero muchos amigos en el saludo no estuvieron y quedó desprolijo, como el amigo Waldo, que nada, decía, desapareciste, no te pudimos saludar. Pero bueno, Emanuel, bienvenido. Técnico X, peso no es igual a masa, usted omite la aceleración de la gravedad. Sí, no, ya sabía que ibas a venir con alguna estupidez, no es el mejor de los días para que te cruces con tus pavadas, pero bueno, cuando quieras te explico. De hecho acá tengo una masa, payaso, mirá, sin estrenar, cosa que vos no tenés seguro, y también tengo un martillo. La duda del amigo Gregorio es por qué algunos confunden los martillos pesados, como puede ser el guachín mío, que es un martillo bolita pesado, con una masa. La masa tiene dos caras planas, en caso que no las conozcas, te digo como decís vos, mirá, pero mirá bien, Bueno, tiene dos caras planas, no tiene un uso definido, solo cuenta con su única propiedad, que es la masa. De ahí puede salir la masa para albañil, la masa para fragua. Espero que la conozcas. Si no, tengo que traer una del taller y mostrártela. O te la muestro en el taller. La masa cuenta con su única propiedad y característica, que es el peso. El martillo, por más grande que sea, cuenta con un par de características más. Por ejemplo, el golpe y la bola. Por ejemplo, si no tenés este, de galponero, de carpintero, que cuenta con el golpe y para sacar clavos, poner clavos, para lo que te guste, porque a mí no me gusta la carpintería. ¿Te gusta? La masa es Versa, de la marca Versa. No, Juan querido, no presto una sola herramienta, la verdad que no. Hay una sola persona a la que le sigo prestando, y él me presta a mí en caso de necesitarla, pero no presto más a nadie después de lo que me pasó con un amigo, con la persona que ya todos conocemos. No, la verdad, perdí la confianza mal. ¿La llave manija la seguí llevando en la moto? Sí, la sigo llevando. La sigo llevando. Está en el bolso, está a modo, bueno, esta confesión que ya he hecho alguna vez va a reafirmar la teoría de los que piensan que estoy completamente loco. Bueno, tuve un suegro, persona para mí muy querida, bueno, que no está pasando el mejor momento de salud, ni tampoco el mejor momento personal, y tiene una anécdota que a mí me generó demasiada gracia con una llave manija. Y bueno, a modo escarapela, tengo esa llave manija conmigo. Esa llave manija
no tiene nada que ver con él ni con la historia, sino que es una de mis llaves manija que tuve que utilizar una vez, como el querido amigo Miguel acertó en el motivo por el cual la llevaba, porque me ahorraba de llevar una llave crique, un alargue, un prolongador para tubos, decidí llevar la llave manija y quedó, después de que me enteré de la novedad de que este hombre no estaba bien, y yo le tengo un aprecio grande, bueno, nada, quedó ahí a modo emblema, llamémosle, pero bueno, nada, en algún momento tendré que sacar algunas unidades del bolso y la llave manija la voy a tener que sacar, obviamente. Yo en una época de mi vida veía padres perfectos en todos lados. Este hombre me ganó un gran aprecio, no producto de aguantar a la hija quizás, como dijo alguna vez, pero también producto de las historias las anécdotas que vivimos. Yo en esa época de mi vida veía padres perfectos por todos lados, producto de, bueno, todos saben la historia de Antonio. Pero claro, era el padre perfecto para mí, para los hijos. Decían, este viejo otra vez con esas historias, este viejo otra vez con... Y bueno, a mí me gustaba escucharlo, la verdad. Lo reto a un duelo técnico a vos y a Miguel. Cuando quieras, cuando quieras. No tengo ningún problema. Tano, ¿seguís prestando herramientas después de lo que te pasó con Jorge? Yo un par de semanas de prestarlas a mi mejor amigo, me las la con marca, le expliqué que ya... Me parece muy bien. Las herramientas no se prestan, Juan querido. Seguimos siendo amigos, pero ya quedamos que no presto más herramientas, era lo único que... Está bien, el caso tuyo es un poco más... no es menor que te devuelvan una herramienta maltratada o maltrecha. Son los riesgos que se corren al prestar una herramienta. Porque no todos le tenemos el mismo cariño, no todos le dan el mismo valor a una herramienta. Para cualquier persona esto es un martillo y martilló, lo dejó tirado ahí, lo agarró la lluvia. Para mí tiene un valor, para mí es importante. Pero el caso mío, mejor dicho, fue distinto. Hubo una traición en la amistad. Yo creo que si me devolvía las herramientas y yo veía que estaban dañadas, no iba a decir una palabra, porque yo sabía a lo que me exponía al prestarla o al no prestarla, al liberarle el uso de la herramienta. Hubo colgado un tablero con herramientas mías personales que dije, este no me lo toca nadie. Y no me lo tocaron. De hecho, por ahí le faltaba alguna medida de llaves porque yo manejo milímetros y pulgadas y Jorgito, la mayoría de las cosas que hace, se trabaja todo en medidas métricas y cuando se le cruzaba algún auto, algo que tenía, por ejemplo, equipo de gas y necesitaba llaves en pulgadas, tenía que salir a la casa a buscarlas porque no me las tocaba. O sea, el respeto donde yo lo delimité estuvo, pero de las que le permití usar, si yo hubiese notado que por ahí la llave de caño estaba doblada, no hubiese dicho una palabra, porque sabía a lo que me exponía. Pero que directamente no esté, y que directamente no me avise que se iba a tomar el palo, y que directamente tantas cosas, bueno, me sentí un poco usado es la palabra. Al principio pensaba que él no se daba cuenta, podía pasar, producto de una amistad y de ser siempre las mismas personas. O sea, yo creo que no cambiamos demasiado, quizás uno a veces acentúa sus defectos, ya sea se pone un poco más cabrón o no sé, pero siempre fue de no darse cuenta de determinadas circunstancias y enmendarlas ni bien se daba cuenta.
Pero bueno, esta vez me sentí usado, sentí despreciado. Y bueno, nada, ¿qué va a ser? Se empezó el 2025 con una amistad menos. El loco Calderita, sí, sí, sí. Sí, Jonathan, sí. La verdad, la verdad no puedo decir nada. Lo que puedo decir de Calderita, que es un terrible colgado, dado que hace 7 años tiene todos mis trabajos de todos mis trabajos prácticos de el industrial. O sea, yo sé que voy, le toco el timbre, se los pido y me los da. Pero 7 años atrás, él había empezado a ver una técnica de pulido y no sé qué. Y bueno, es medio complicado desarrollar la explicación de por qué él no pulió los suyos o no pulió la totalidad de sus trabajos prácticos porque, bueno, él tenía una familia en Casanova, bueno, le quedó la mitad ya, le quedaron un par de cosas, pero claro, quería ir viendo de mejorar esa técnica de pulido y qué sé yo, y yo le llevé las morcetas, los martillos, el extractor, todo lo que hacíamos a Lima, un trimestre limando, habíamos desarrollado varios trabajos prácticos, cerca de 10 trabajos prácticos, en lo que fue ajuste, en las distintas bolillas de ajuste. Y bueno, los tiene él. Pero, ¿por qué permito que pase eso? Porque confío en él, sé que están aquí. Seguro los voy a buscar, los traigo para mostrárselos a ustedes, porque desde que estamos con estas charlitas, el ida y vuelta, el que se interioriza por las cosas, dice, ¿te acordás de que una vez hablaste de esa llave? O de tu suegro tanto, o de... uno, bueno, por ahí los voy a buscar y me los va a dar, no van a estar pulidos, obviamente. No creo que eso haya pasado. Pero la confianza con Calderita está. De hecho, en una época, cuando agarrábamos trabajo juntos, los dos llevábamos herramientas. eh, y depende en qué auto veníamos, cuando terminábamos el trabajo, descargábamos para que no queden las herramientas en el auto, porque él se iba para Casanova. Yo me iba, en aquella época, quizás para Flores. Y por ahí te barreteaban el baúl y perdías las herramientas tuyas y de tu compañero. Entonces descargábamos. Y yo he tenido más de 2 años herramientas de él. Y cuando las ha necesitado las ha ido a buscar al taller sin ningún problema. Lo mismo yo. A veces ni las voy a buscar. Me dice, estoy en el taller, me golpea la puerta, me dice, mira, estuve ordenando un poco, todo esto es tuyo. Hay masas, cortafierro, hay confianza. Y cuando hago memoria está todo, ¿no? Esto es por el momento. Espero que siga así porque, bueno, ya ahí perdería la confianza y prácticamente a modo de broma la llave maní. Y es una especie de insignia, eh, una especie de ícono, es la palabra, de mi amistad con ese hombre que no está pasando. Él, sí, tal cual, como dice Santiago de Micheli. La del dulce de batata. Fue y quiso arreglar el radiador con dulce de membrillo. Yo digo, lo arregló. Cuando abrió el termostato, los chorros de agua eran una historia muy cómica. Patricio, ¿cómo va? Veo que cambiaste la foto de perfil, no me costó conocerte hoy en los comentarios, pero bueno, bienvenido al vivo. Marcos, bienvenido Marcos. Gregorio, querido, ¿cómo va? ¿Qué se cuenta? Buenas noches, están no demasiado temprano, no demasiado. Estoy temprano, hoy sí, hoy arranqué temprano porque tengo miedo que se corte la luz, que no sé, eh, no se pueda realizar quizás en tiempo y forma. Ya vengo con un atraso de una charlita de ayer, que quizás para muchos no sea relevante, pero para otros es interesante.
les gusta esto de conversar, cambiar un poquito de opiniones sobre algunas cosas. Al distribuidor de Total le mandé un mensaje. No, esto fue lo último que compré. Entre ellos compré dos. Uno se lo regalé a mi sobrino. Y compré otras unidades que las he mostrado oportunamente. Después de ahí desapareció. Esa fue la última compra que yo le hice después de sus vacaciones. Eh, Ahora ya ni estado sube. Le mandé un mensaje para que dé señales de vida y bueno, no me lo ha contestado. La verdad, los hackers no hacen pasar a otra persona, ya cansan. No es ninguna novedad. Miguel y las cartucheras Jadever me las tiene que traer, esas ya las tengo incluso pagas. Estoy esperándolas porque quiero hacer el versus con las KitKat, Carcour, no sé, no me acuerdo. Pero eso está, ya me la tiene que traer, es un muchacho de palabra que debe haber tenido algún problema o alguna situación para alejarse. Yo obviamente estoy abierto al diálogo y a que me cuente qué le pasó, o capaz que ya no se dedique más a las herramientas, cosa que ahí me va a herir un ala. Bueno, acá tenemos sí gente con diversas personalidades, algunos cómicos, otros quizás un poco más ya cerca de la falta de respeto. Hay que, no sé, yo soy de la idea de no bloquear ni silenciar a nadie, la verdad no es mi estilo. Permito la libre expresión, o sea, siempre profeso eso. Me cuestionaba Patricio Garay, dado que yo subí una captura de un comentario que hice en un video de Tipejo, donde estaba mostrando una especie de espiga macho con rosca hembra, y le comenté, hacete un enema, te sirve para hacerte un enema, le puse. Obviamente, nadie puede ver ese comentario, lo he comprobado con gente desde sus cuentas y diciéndome no aparece tu comentario. Y creo que él tampoco los puede ver. O sea, soy un cero a la izquierda. Yo a mí, como usuario, YouTube no me comunica que el tipo no me lee, ni que tampoco me puede ver. Pero vi que al comentarle alguna vez en el pasado, en forma respetuosa, pero refutando sus dichos y sus teorías, no me leía. Así que bueno, nada, todo fue llevando a una cosa y a otra que ya conocen, pero bueno, no me acuerdo cómo arrancó el tema ese, pero no soy partidario de la censura. Acá tienen la libertad de expresarse todos. Lo que pasa es que en determinado momento, a veces uno no... Los comentarios de los payasos no caen en el mejor momento, porque mi contenido o los videos que subo están sacados de mi vida real. Y por ahí no cayó en el mejor momento y en otro momento me hubiese reído y le hubiese respondido de otra forma. Pero bueno, por ejemplo, a veces Larry, que es un hater que más o menos se ganó el aprecio de varios, a veces tira algo y no me agarra en el mejor de mis momentos y le contesto mal. Llévate este paquete para Mendoza y bueno. Eh, Regorio Casa, no sabía de la existencia de Regorio Casa. ¿Qué lo parió? Apareció un Patricio como Ilbola. Patricio Ilbola. Bueno, ya un poco se está yendo. El que desapareció porque no tuvo demasiado éxito fue Te Cangrejo Fideos. No tuvo éxito. Yo esperaba algo más elaborado y quizás le hubiese dado la participación tipo Larry Gato Tools.
Larry Gato Tools fue la copia exacta de lo que yo describí en un momento de calentura. Después, bueno, claro, con la personalidad cheta y bueno, todo el lujo y los demás, fue un personaje bien logrado, Larry Gato Tools. Pero bueno, hay otros que por ahí hay que pulir un poco. Por ejemplo, el técnico X, el hitter que esté detrás de ese personaje, que es el mismo, va a tener que googlear muy rápido o verdaderamente ser técnico en caso de, pongámosle, tomarnos en serio esto de enfrentarnos técnicamente. Eh, Va a tener que googlear muy rápido o va a tener que ser técnico verdaderamente. El técnico aeronáutico, Oscar, la verdad que bueno, a veces se equivoca y escribe bien. Es una locura. Encima ahora puso la foto de él cuando tenía 40 y pico de años, no sé, era un muchachito. Ahora debe estar en los 70 largos. Hasta lo último que supe de ese hombre, todavía estaba entre nosotros, pero hace de esto un año. Parece que no, pero en un año las cosas cambian mucho. Panchito va a presurizar un cacho de instalaciones local con aire. Se mandó cualquiera, para mí ahí se mandó cualquiera. No es algo que no se haya visto antes, pero se mandó cualquiera. La verdad que eso de mandar el aire, la descarga del aire a lo que es la cámara pileta, para mí quiso hacer una de más y no está del todo bien, no está del todo bien desarrollado. Yo considero que no debe tener donde volcar esa agua, esa condensación, porque bueno, no sé, desconozco la distribución de su casa, pero bueno, quiso hacer una de más y me parece que le salió mal. Eh, Va a tener en algún momento, eso se va a tapar, bueno, él se hace mucho hincapié en que su cámara pileta es sifonada y toda la bola, pero todos los que estamos en esto sabemos que hay veces que los sifones no son tan efectivos, o sea, cumplen una función de trabajo bastante satisfactoria, pero en alguna que otra situación hay cucarachas que logran vencer el agua y salir a la superficie. ¿Y por qué no imaginarse que a la cucaracha se le ocurrió agarrar ese caño y llegar a la manguera cristal de dicho equipo, por ejemplo, por decir algo? Después los gases, cuando quieren escapar, escapan. Me gustaría que hagas un vivo con Alicia. Ya te dije, Oscar querido, que si querés hablar con Alicia te vas a tener que comprar una tabla Ouija, porque hace un año y 2 meses que ya no está entre nosotros. Era un video cortito, Miguel, donde él muestra, llamémosle un tapón de 40, tapón, me refiero a macho, porque, y hago esta declaración porque está el que dice, tapa macho, tapa hembra, tapón macho, tapón hembra. La tapa es hembra, el tapón es macho. Bueno, un tapón de 40 con una rosca de 3/4 o 1 pulgada, y ahí le puso una espiga de 1 pulgada, calculo que sería, con rosca, y la enchufa a la manguera cristal para que se vaya por el caño de 40 hacia la cámara pileta. Hace ese pequeño video diciendo, le dejo este dato al pasar, le dejo este dato al pasar, si quieren, miren, esto se arma así, pavada.
La verdad que Panchejo ya se tornó en un payaso. Rubén, buenas noches, bienvenido. Un gusto saludarte en vivo. Eh, Siempre estás y la verdad es un gusto tenerte acá. Yo estoy haciendo los desagües del baño, tan controversiales, con tantas críticas. La otra mañana hice un video explicando paso a paso de cómo fue toda la situación. Algunos me dicen, no te calentes tanto, no tenés que dar explicaciones. Si vos consideraste que había que romper y rompiste, está bárbaro. La situación es la siguiente, yo a eso le intenté hacer hasta prueba hidráulica o de hermeticidad. Lo que pasa que el baño en sí mismo no tiene llaves de paso individual. Entonces cualquier prueba que yo hacía de hermeticidad o hidráulica me daba paupérrima, me daba paupérrima. O sea, si bien la cañería del baño es nueva y no está perdiendo por ningún lado, estoy hablando de la cañería la cañería de agua caliente y fría, en termofusión, no está perdiendo por ningún lado, pero no tengo llaves de paso para desvincular el baño y poder hacer la prueba de hermeticidad o hidráulica en las cañerías del baño. Pero así y todo, el dueño, mejor dicho, el hijo del dueño, que ya no está entre nosotros, quedó la señora, me dijo, mi papá pidió expresamente que quede el depósito y dejaron 1 metro de caño de hidrobronce. La que está perdiendo es la transición porque instalaron la presurizadora y ahí empezó el problema. Que la presurizadora la instalaron porque instalaron el termo con una reducción a media y de esa reducción a media con un flexible de muy poco paso e incluso estrangulado. Entonces, bueno, son gente que evidentemente no tienen demasiado criterio técnico y bueno, aceptan lo que le dicen y presurizaron el termotanque. Presurizaron la instalación. Bueno, se ve que están armados los pilares en piezas epoxi, la válvula de alivio está puesta del lado del agua caliente, o sea, hay un montón de falencias que si uno quisiese corregir y ponerse a hacer las cosas como corresponde, tiene trabajo para, no sé, 3 meses. Pero bueno, está esto que a mí me encomendaron la tarea de, fíjate que están perdiendo los caños del depósito. Incluso la que se comunica conmigo es la pareja de un cliente de esos de verdad, que trabajo para la madre, para la sobrina, del hermano, y me dice, mira, en la casa de mi, y le costaba decir, de mi suegra, hay un problema, ¿le puedo pasar tu número? Bueno, se comunica la pareja de este cliente y me dice, en la casa de mi mamá hay una mancha de humedad, están perdiendo los caños del depósito y queremos saber si conviene poner una mochila. Antes de ir a hacer la visita técnica, agarré y le dije, mirá, si están perdiendo los caños del depósito, por más que vos pongas una mochila, lo único que vas a lograr es tener el agua afuera de la pared. Si se trata de una pérdida de caño. Yo sabía que el depósito, ya cuando lo fui a ver, ¿no? Sabía que el depósito no estaba rajado, porque cuando hacen, o sea, hacemos. Lo que pasa es que yo no soy muy partidario de dejar el mismo depósito. Generalmente no lo hago. En algunas situaciones sí, pero cuando se trata netamente de lo que es distribución de agua caliente y fría, pues van a saltar y van a decir, sí, hay un montón de videos donde vos dejás el mismo depósito y cambiás los caños. Claro, cuando a mí me encomiendan la tarea de cambiar los caños, cambio los caños, pico lo más prolijito posible para poder ingresar a la válvula de carga y se acabó la historia.
¿Pero por qué? Porque está amurado en forma sólida y rígida. Cuando bajan los revoques para revocar nuevamente a plomo y pegar cerámica, el depósito sufre vibraciones, sufre torsiones, se puede rajar. Bueno, en este caso no estaba pasando. El problema era netamente los desagües que estaban en el estado que lo han visto. Había más agua que en el Río de la Plata. Y bueno, nada, yo se los dije. Digo, para mí el tema plomería está bien. Acá el problema está en los desagües. No contento con eso, me dijeron, acá hay cerámicas, acá hay guarda, acá hay todo. Rompé, comenzá de abajo. O sea, retiré el video y bueno, empecé a seguir las cañerías hasta la famosa transición. Transición que no apareció nunca porque el plomero mandó los caños nuevos hasta arriba. A ver cómo venimos acá. Eugenio, ¿cómo va? Pensaba en vos el otro día, Eugenio. No saben que el canal de Alejo, el canal Clown. Tano, ¿qué tal la llave Cricket Robust? Esa que es parecida a la Stanley. Todos los productos que vengo utilizando de Robust, sacando alguna excepción que he comentado, vienen bien. Tienen la contra, que ya se habrán cansado de escucharme decir, que los comercializa únicamente Easy. Entonces le ponen el precio que ellos quieren. Hoy vale 5 pesos, mañana valen 500. Pero en sí las llaves Cricket, Robust que tengo de las distintas épocas van muy bien. Particularmente las de 1/4 y media. De 3 octavos la tengo, pero la he usado en muy menor escala porque utilizo mucho una Stanley cabeza redonda que me encariñé con esa llave y la uso bastante. Si te referís a lo que es la que viene con expulsión con expulsión rápida de tubo, van muy bien, van muy bien. Después hay otros modelos también, incluso tengo una llave Robust Cricket que es llave francesa. En una época se conseguían de eso. Tengo que comprarme una de media y está a 20 pesos. Está a buen precio. En la obra tenemos que modificar 3 baños con colocación terminada. Con colocación terminada por 2,5 desagües con válvula. Me quedo bajo por culpa de la arquitecta. El plano de inodoro que nos dio estaba mal. Sí, sí, es una constante. Es una constante. Y cuando le vas a discutir, te dicen que no, que malinterpretaste, que esto, que el otro, que bueno, que le soluciones el problema. Con los arquitectos es complicado. Es complicado. Yo prefiero un excelente maestro mayor de obras que un mal arquitecto, la verdad. No terminamos mal, siempre están cambiando las medidas, diseño. Sí, sí, sí. Y ahí empiezan los temas, los apremios de tiempo. Los apremios de tiempo, cuando esto ya empieza a escasear, ahí es donde empiezan los problemas, porque una cosa es cuando se comienza y otra cosa es cuando ya los medios, digamos, efectivos ya no rinden tanto, entonces quieren todo rápido y bueno, lo van solucionando cuando se vende, cuando se alquila y así. Julio, Julio querido, bienvenido, bienvenido. Lo lindo de arrancar capaz un poquito más temprano es que aparezcan estos amigos que a veces no tengo la suerte de cruzar, pero bueno, generalmente las charlitas son a las 10, pero temo un corte de luz y quería tener este contacto con ustedes. Dado que bueno, hay varios temitas que quedaron dando vueltas y siempre hacemos un vivo los viernes, ¿no? Héctor, un saludo.
Iván José y Lucas. Un saludo para Héctor. Lo de Marcos es como lo del Chanta. Tal cual, tal cual. Me vino esa imagen, Pero no quería ser tan autorreferencial porque, bueno, el Chanta verdaderamente está equivocado en un par de cosas. Él se piensa que todo lo que él diga hoy se va y viene mañana y decide modificarlo, vos le tenés que hacer caso porque tiene que quedar contenta. Y no es así. Quedamos en esto, el tablero va en esa pared porque decidiste que ahí lo tenés a mano y estéticamente no te embroma y además si te embroma le pones un cuadro arriba, quedamos ahí, llevé todos los caños ahí, no vengás mañana y me digas que en esa pared decidiste que no porque me diste tu mesita en tu casa, me diste la mesita y no te queda justificada en ese lugar. Entonces, tipos así es mejor perderlos que encontrarlos o cobrarles como verdaderamente corresponde. Pero ¿qué pasa? No te llaman, no te llaman. Yo con el Chanta cobré, eran 3 partes, cobré 2 de 3. Cumplí con mis 2 partes de 3. Tiene que venir a retirar el proyecto, su carpeta, el desarrollo de los circuitos, ya sea a mi casa o al taller, y traer el tercio que falta. Después que lo desarrolle, lo cablee él, la novia, es una manera de decir, o un colega que diga, hago esto porque lo que dice acá, lo comparto o no, pero le van a cobrar por hacerlo. Él sabrá. Y los clientes son mañosos, tienen berretines. Yo hace ya un tiempo, tuve una discusión por una instalación exterior. A veces hay que explicarle al cliente de qué se trata una instalación exterior. O sea, exterior, querido cabeza de termo, es que el caño viaja por encima de la mampostería con grampas cada 1 metro, con su aislación dieléctrica, y por ende, bueno, vas a tener las llaves de paso contra la pared, apoyadas contra la pared, y nada, bueno, con el tipo, todo perfecto, perfecto, buena onda, agua fresca, siempre estaba todo bien, ¿te parece? Tengo que armar esta línea, tengo que armar esta parte. Si algo no te convence, decímelo ahora porque hasta acá son 3 cuplas y está. No, está todo más que bien, va perfecto, sí, así, que mirá cuánto resumiste, que esto, que lo otro. Cuando llega la esposa de un viaje y me ve laburando, corte que se indigna. ¡Ay! ¿Esto va a quedar así? Sí, sí. Así no, le digo. Engrampado y con pintura epoxi. ¡Ay! No sé qué decirte. No sé, seguí laburando. Y me dice, ¿pero no va dentro de la pared? ¿Vos viste el presupuesto que yo te pasé? Sí, lo tengo acá, bueno. ¿Qué dice? Desarrollo de instalación a reglamento en forma exterior. Bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? Los caños por afuera. Ah, no, me dice, yo pensé que exterior era en el patio, que pasaban por el patio. Sí, está bien. Llévate este paquete para Mendoza, llámame a tu marido que quiero hablar con él, porque a vos no te va a faltar el respeto. Ni siquiera te conozco, es la primera vez que te veo. Pero bueno, son maneras. Están los que me dicen, en un par de años te vas a tener que encerrar en tu taller, trabajar ahí adentro, porque
O te van a matar o vas a terminar matando a uno. Imagínate, Tano nos hizo cambiar el diseño del baño principal 3 veces, tiramos paredes con los caños ya presentados. Lo queríamos matar, pero trabajo por la... Sí, mientras te paguen todas esas diferencias y cabronadas, mientras vos decís, bueno, yo laburé, desarrollé esta tarea, me la hicieron tirar abajo, pero me pagan de vuelta por levantarla, dale, no hay ningún problema, pero no me metas nada cerca de mis partes íntimas, porque yo no tengo la culpa de tu inoperancia. Cambio que definen los dueños del transcurso. Sí, porque yo ahora, por ejemplo, tengo que lo voy a hacer mañana, tengo que cotizar y desarrollar una instalación eléctrica dentro de lo reglamentario, pero con los berretines de la clienta. Ya tengo, la lista es así. Y WhatsApp dice seguir leyendo o leer más, no sé. Bueno, y hace otro párrafo así más. Yo le voy a dibujar y le voy a mostrar in situ por dónde van a ir los caños, todo embutido, no hay problema. Pero le va a tener que quedar bien claro que cualquier cambio que desarrolla en el medio o no tiene contemplado, todo va a ir a un extra. Por eso, le dije, ¿pensaste en el futuro vas a hacer un quinchito? Sí, tengo pensado. ¿Pensaste en la automatización de tanque? ¿Pileta? ¿Pensás tener piscina? ¿Pileta? No me da el terreno. No. Bueno. ¿Aires? No, tenemos 2. ¿Vas a tener 2 el resto de tu vida o en algún momento la suerte te va a cambiar y vas a poner en todos los ambientes? Porque todo eso lo tengo que saber. Porque después decís, el electricista no me dejó el toma. No me dejó el toma, entonces. Y el técnico, que es bastante, el técnico en refrigeración, que es bastante soberbio, me he cruzado con algunos bastante, y viste cómo es, flaca, porque vienen, te tiran los caños, y es así, viste, son albañiles. Entonces, loco. Y estás probando un equipo que viene de una ficha de 20 amperes, que todos sabemos que no que consume 20 amperes ni a palo, sino porque está muy cerca de los 10 o un poquito arriba de los 10, le ponen ficha de 20 amperes y vos estás probando con un toma exterior en una maderita con un cablecito así y una ficha de 10 para que te entre en el alargue. Entonces no te vengas a hacer el pillo. Por wifi no hay gas. No les gusta cuando lo ven armado y dicen otra cosa. Claro, sí. Lo peor que es puro cambio y después no quieren pagar. Sí. Te dicen, yo ya te pagué por hacerlo. Sí, bueno, pero yo ya te lo hice. Ya cumplí. ¿Qué querés que te haga? El desarrollo se hizo como vos lo pediste. Fede, ¿cómo va? Bienvenido, Fede. Qué bueno que estés en este vivo esta noche. Esa clienta no será parienta del chanta. Mirá, estoy tomando medidas precautorias. Viste que todo te tiene que servir para aprender algo. O sea, lo que no dije en su momento, quizás lo está pagando esta parejita que se podría decir que hasta esta instancia tiene la mejor onda. Pero viste cómo es. Ya los albañiles quieren revocar, no quieren esperar a que uno meta los caños. O sea, los tipos quieren revocar todo e irse. El marido ya habló de que lo hagan. Bueno, después él me dijo que le haga 2 presupuestos, uno con canaletas y amurado de cajas y otro sin eso. Cosa que sinceramente prefiero
hacer el cableado, el tablero, la distribución y el armado de todo lo correspondiente y no las canaletas. Ya la verdad que estoy un poco cansado de andar canaleteando. Me dio un poco de risa porque me dijo, el tipo trabaja haciendo muebles, está un poco empapado en lo que es la obra, pero me dio un poco de risa porque dijo, de última yo me pongo con el roto martillo y las hago, vos me las marcás y yo las hago, quédate tranquilo, digo. Revoque nuevo, pared de ladrillo hueco. Y este le va a meter roto martillo. No, está bien, yo te las marco, vos picalo como se te dé la gana, problema tú. Cámaras no me habló. Portero, timbre, circuito de timbre. Después van a querer la camarita, toda. Porque después pasa eso, ¿viste? Con los tipos no es tan complicado. Nosotros somos a cara o cruz. Ya está. Pero después la obra empieza a tomar consistencia, empieza a avanzar, empieza esto, empieza lo otro. Y acá ya, si tenía dos mujeres que veían los videos, ya no lo van a ver, pues van a decir viejo machista. Empiezan a hablar y no hay nada peor para una mujer que otra mujer, y lo dije siempre y lo voy a seguir sosteniendo. Empiezan, por envidia, celos, nunca por, la verdad me parece, pero ¿de acá no vas a poner una luz? Ya tenés la pared revocada, pintada, todo. Sabés que no lo pensé, pero ahí no la usamos nunca. Y la mina ya se queda en revoluciones. ¿Cómo no me dijiste que en la esquina, en el área, en el área, en el área del toilet tenía que ir una luz más? Pará, estoy desarrollando lo que vos me pediste. Porque te calentó la cabeza una mina, capaz que va a la casa y tiene una lamparita LED de 20 watts sin plafón, yo estoy renegando con vos. Pero la vida del técnico no es la que muestran, ¿eh? No es la que muestra el maestro X, no es la que muestra Panchejo, está completamente lejos de lo que es ir a un domicilio, renegar. Lo que el tipo viene desarrollando es, estoy aburrido, me quiero hacer el plomero genial, tirame unos videos, ¿qué tenemos? Tenemos 2 llaves de paso, 4 codos y una unión doble. Bueno, con esto lo armamos. Después, cuando le caen todas las patadas, los palos de todos lados, que casualidad ninguno se ve, yo no entiendo cómo en 300 comentarios no haya uno que le diga, loco, ahí va una unión doble inexorablemente. No hay. Genio, maestro, ídolo, te sigo desde Punta Mogote. Y ahí es donde todos piensan que es fácil. Hoy hacía, no digo 40 grados, pero ayer sí. Y estuvimos laburando con una pala de punta, carretilla, balde, masa, cortafierro. Y eso es la vida del técnico. Uno, bueno, que es un hater, frilo, pobre, que es uno de los personajes más patéticos que encarna este hater, porque estoy seguro que es uno solo. No va a haber 17 haters porque canales de renombre no lo tienen. Me dice, no puedo creer que un tipo de su edad esté desarrollando tareas de peón, soy amigo del tipo este. Que usted esté desarrollando tareas de peón, que se humille de esa manera, me pone. Yo estoy trabajando, loco. ¿Qué te pasa? Es algo que vos, o tu amigo, si en caso que sea verdad que son amigos, que obviamente no conocen, no saben, no experimentaron. No es que ya está, proyecté los caños y los puse y ya está, se hizo. Tenés que poner el lomo, tenés que poner el físico. Cuesta. No es tan sencillo. Pero bueno, vive en una realidad paralela.
tenemos una diseñadora y una arquitecta en obra. Son las más rompe pelota mal. Coincido con vos. Avísenme si estoy bien porque por ahí se cortó y no me di cuenta. Y nada, me dejé llevar por la efervescencia del momento. Les comento que de 300 megas que tenía de velocidad pasamos a 500 porque me quejé. Así que bueno, ahora debería andar todo ATR, pero coméntenme si estamos bien, por favor. Mostrá, mostrá las herramientas, Tano. Contame qué herramientas querés que te muestre y si la tengo acá en casa, si no los dejo, 10 minutos voy al taller y ven. Sí, acá tengo una masa octogonal. Justamente apareció, pues yo dije en una cosa, dije en un momento la masa, el peso, no entré demasiado en lo que es el dialéctico técnico y apareció el profesor X y el falso profesor X me rompió las pelotas y nada. Pero quería ilustrar un poquito, de casualidad quedaron estas cosas acá, sinceramente, la pregunta que hacía Gregorio, porque alguna gente a los martillos grandes le llaman masa. Yo tengo el guachín, que lo tengo de cuando tenía 15 años, entre 14 y 15 años lo compré ese martillo. Y es desgraciadamente los que se marcan. Forja Quintana, toda la voz. Pesa 1,25 kg el guachín, pero es un martillo bolita o de bola. La masa se llama masa porque justamente la única característica o cualidad que tiene es contar con masa. El martillo, aunque pese 2 kilos, va a seguir siendo un martillo de carpintero, de bolita. ¿Por qué? Porque además del peso para el golpe, tiene una función extra, que será sacar clavitos, no sé, poner un clavo acá y clavarlo. A mí la carpintería verdaderamente no me gusta. Cobursa, ¿cómo anda mi amigo? Al fin al fin apareces, Cobursa. No dejé de saludarte nunca, si es que está siempre. Están en toma de contacto. Tengo en el bolso algunas herramientas que sí están en toma de contacto. Hay varias pinzas, varias francesas, que justamente ese tema lo estaba desarrollando el vivo pasado que se cortó. Ya quiero dar por terminado y dar alguna devolución, obviamente fiel y definitiva, sobre francesas, pico del oro, algunos destornilladores. De hecho, me tenté mucho, me sedujo mucho y muchos dirán, envidioso, envidioso, chupamedia, chupaculo. Me entusiasmaron las herramientas de la marca Celta, porque, como dijo el amigo Gregorio, las vi muy parecidas a las ZX o las Six. Me gustaría comparar y adquirir algunas. De hecho, tengo herramientas en espera, picos del oro, francesas y demás, destornilladores, para hacer una nueva toma de contacto. Hay alicates, pero bueno, no puedo ingresar a esa toma de contacto porque todavía no di una devolución definitiva sobre las unidades que estoy probando. Que quizás cuando esa devolución llegue no voy a tardar mucho más, por ahí no consigan del lote, bueno, va a pasar. Pero es la verdadera prueba de la herramienta con horas de uso. Y bueno, saber si sirve o no. Gregorio, a ver, Larry Gato, tú, se requiere su presencia. Presentate un generador. Sí, un reactor. Yo pensaba, digo, quizás esas pinzas
las esté utilizando para armar un reactor. Vieron que decía que la herramienta, si se zafa, un operario puede perder la mano y bla, y si alguien se accidentó gravemente. Las pinzas no están muy bien de papeles. Faltan las Quintoni, sí, sí. El precio, viste cómo es, hay cosas que a uno por ahí no les duele gastar. No me jacto, no tiro los billetes para arriba ni nada, pero soy un tipo que no tiene vicios, no gasto en ropa, no gasto en demasía cosas al divino botón. Entonces por ahí sí compro herramientas que no me generan tanto dolor el gasto. Por ejemplo, cuando agarro un trabajo que me ocupa toda la mañana, los servicios de la tarde los destino a las compras de herramientas. Quintonic ya hace bastante me viene seduciendo la idea de probarlas, aunque sea una mínima cantidad, empezar de a poquito y bueno, ver qué tal van esas herramientas, que tienen muy buenos comentarios. Mi amigo Zapito, bienvenido. Tano, los verdaderos suscriptores no queremos a los giles, no aportan así, si no son... Sí, tenés razón en todo lo que... Tenés razón, lo que pasa que yo siempre fijé en el canal la idea de que acá hay libertad. Si ahora Panchejo quisiese aparecer él y decir, acá estoy yo y pongo la cara porque me tomé 2 cervezas de más y nada, vengo a ver. Dale, estás libre. Pero bueno, hubo un periodo que ya había aparecido un Patricio Garay que se estaba desubicando bastante, pero ya se estaba desubicando. No sé si era Patricio Garay. Este que tenemos ahora es 14-14, el otro era, no sé, 92-4. Se estaba desubicando mal, yo lo tenía que ubicar en cada comentario que le hacía a los comentarios de personas como Adriano. Adriano es un tipo que está desde cuando éramos 40, tenemos una muy buena relación y le faltaba el respeto. Bueno, entonces hablé con Carolina, se ocupó un poco, no sé de qué, de mandar cada comentario, hay una manera, y lo volaron. Desapareció el chabón. Pero ¿qué pasa? Se borraron mis respuestas a ese tipo. Entonces se prestó un malentendido con Adriano porque quedó mi respuesta debajo de su pregunta. Y quedó desprolijo, la verdad, me sentí mal ese día porque no era la idea de faltarle el respeto a Adriano, sino al gilete que bueno. El precio de las Tony es alto por la comisión de Mercado Libre. Claro, bueno, ahí me la puedo ahorrar porque no compro generalmente por Mercado Libre. Déjenlo, déjenlo a Larry Gato Tools, es divertido. Patricio Marina es el hincha. Arrancó siendo. Arrancó siendo. ¿Cómo era? Era Marina, pero anteriormente tenía otro nombre que ahora se me fue, bueno, ya me va a venir, pero después fue Marina, después fue Patricio Garay, pero era la foto de un muchacho gordo con pelo largo, después fue un señor mayor, ahora parece que es un muchacho de nuevo, va mutando. Eh, ahora me quedó la duda de quién era antes, pero ya me va a aparecer. Había puesto una foto de un dictador norteamericano, una cosa así. Larry es copado. A veces se come alguna, por ahí alguna, no me agarra en el mejor momento y se manda alguna y le contesto como si fuese real. Y, bueno.
Las Interelec las tengo exactamente a la espera del uso que le tenía pensado dar y pasó lo que ya estábamos conversando. Las tengo, están ahí. De vez en cuando las rocío un poquito con Mechanic. No uso WD-40, uso Mechanic de pobre. Y las tengo a la espera de... Yo quiero demostrar que con herramientas económicas se puede trabajar en una obra. Quería hacer toda esa teoría. Después, con la aparición de Watford, Hadever, que incluso eran más económicas que las Interelec, lo pude demostrar, pero no desisto de esa, llamémosle, consigna. Estaba pensando, sí, sí, lo tenía pensado. Se podría trasladar a, a lo que sería la nueva obra. El tablero obviamente va a estar embutido, así que lo vamos a... Yo tenía ganas de el tablero armarlo acá y llevarlo, pero bueno, no. Se va a hacer como corresponde, con amurado, con las cañerías, los conectores, todo como corresponde, pero voy a volver a las 2 horas de obra, llamémosle en tiempo real, y si no, ahora ya que estamos en vivo, ¿por qué no directamente todo en vivo? Lo que pasa es que ahí me va a jugar una mala pasada que no hay wifi. Encima tuve una... Me aparecen notificaciones. Tuve una mala noticia. La verdad me estoy quedando sin amigos, me estoy quedando solo. Bueno, están los que dicen teniendo hijos, sobrinos, no podés pensar así, pero tuve una... Vieron que yo les he contado varias veces de un muchacho amigo, pero esos amigos que los contamos con los dedos de una mano. Rocky, Dani, Rocky por su apellido, que es quien me regala ropa, pero no me la regala porque a mí me gusta que me regalan cosas. Él hizo una... Construimos en la costa un departamento que ya lo conté un montón de veces, pero bueno, tiene la particularidad que está al lado del mar. O sea, está el departamento, el médano chato, por donde se ingresa a la playa, y el mar. Pero está como a 40 cuadras del centro. O sea, te olvidaste una mayonesa, ese día comes sin mayonesa. Eh, bueno, la hicimos, instalación eléctrica. Los albañiles quedaban durante la semana levantando y los fines de semana había que ir a llevar esto. Y bueno, hacer lo propio, las instalaciones. Desgraciadamente este amigo está con leucemia. Eh, Tuvo un episodio, no pudo hablar. Parece que, bueno, no sé, la leucemia, todos sabemos que, o más o menos interpretamos, que después Gregorio quizás pueda hacer un video sobre eso, es cáncer en la sangre, por como uno lo entiende, y aparentemente la leucemia le hizo hablaron de un coágulo, pero no deja de ser un tumor, que lo sacó de combate, lo dejó en un estado que no podía hablar, bueno, lo internaron y no es favorable su pronóstico. Ahora lo trasladaron a un centro especializado en hemología creo que es la palabra, capaz me estoy equivocando, pero por algunas letras, en hemoterapia. Y bueno, o tiene para largo o tiene para corto. Esto es así, pero bueno, la verdad que es un muchacho que siempre fue verdaderamente recto, un tipo que podía dormir tranquilo, una excelente persona y nada, no se está yendo. Eh, no creo que haya, sí, algunos debe, o cuando uno dice, en Aedo lo tienen que conocer todo, como yo digo,
cualquiera te da mi dirección, quizás cualquiera no, pero somos fácilmente ubicables. En cualquier ferretería sí que pueden dar mi dirección. Este muchacho, no creo que no hay una persona en Aedo que no conozca a Rocky. O sea, Rocky es, pero quiero decir, a lo largo de su historia, siempre un tipo que nunca te iba a dejar morir, nunca te iba a dejar tirado. eh, lo conocía todo el mundo. Cualquiera de acá de Aedo puede dar fe de Rocky. Y la verdad que no me, no me hizo bien, no me hizo bien. Pero bueno, todavía queda alguna esperanza de una recuperación, eh, él tiene amigos de buen poder adquisitivo, tiene amigos de plata, y tiene amigos pobres y amigos lilleras, que quizás la relación es más estrecha con algunos, como dije, los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Eh, pero uno de estos amigos que tiene con cierto poder adquisitivo, habló con el jefe del hospital de Aedo, del instituto de Aedo, donde lo llevaron y lo internaron, que diga cuánto había que poner y dónde había que llevarlo para salvarlo. Y le dijeron, créame que en este momento el mejor lugar que puede estar es ahí, tratando de estabilizarse, para, bueno, más adelante hacer un pedido en algún hospital que tenga alguna, que esté más orientado al problema de su amigo, pero no crea que lo va a solucionar con plata, o no, al menos en esta instancia. Así que estamos medio con ese tema. Por eso ayer no hubo charlita, porque fui a verlo, la verdad lo vi, verlo ahí chiquito, chiquitito, ido, no, qué sé yo, los años van pasando. No pidieron nada, no pidieron nada, al menos en esta instancia. Ya veremos, porque ahí salió un traslado a La Plata, hoy salió de traslado a La Plata, a la ciudad de La Plata, donde hay un centro, que creo que ya lo dije, un centro específico en el problema que él tiene. Están luchando por bajarle la fiebre. Bueno, no sé. Así que bueno, vieron cómo es. Por ahí uno lee un comentario en un momento que está con la cabeza en él y contesta mal. Después, bueno, lo que me pasó con el payaso de Letios, que verdaderamente estoy buscando, espero encontrarte, si me estás viendo, te hablo a vos, pelado, payaso. La verdad getoneaste de más. Yo venía con mi sobrino en la moto. Mi sobrino, mirá que no es ningún gil, ya había agarrado algo para, en caso que te pases de listo a justiciarte, él también tiene dos manos y no para lo que vos pensás. Getoneaste mucho, getoneaste mucho. Yo sabés que estaba esperando que abras la puerta del auto y yo me bajo de la moto. Tenía un par de contras que cualquiera dirá son cómicas, son excusas. Tenía en la parrilla de la moto el bolso con los 30 kilos de herramientas. La patita de la moto, cualquiera puede venir y verla, se vence y se cae. Yo al bajarme dejo a mi sobrino ya en una posición de que se cae, más allá del quilombo que se iba a armar si agarraba a ese salame, que venía cometiendo un montón de imprudencias de tránsito, cuasi al límite del homicida o suicida. Venía haciéndose el loco, el toreto. De hecho, tuvo un par de frenadas medias justas, para que no le pase nada, porque
se zafó un par de veces de chocar. Eh, la verdad conmigo no tuvo ninguna situación, simplemente bajó el vidrio y se dedicó a insultarme. Eh, yo estaba viendo qué reacción tomaba, qué medida iba a hacer, si iba a optar por bajarse y cumplir con todo lo que me estaba prometiendo que me iba a hacer. Y lo miraba con una cara que los que estaban detrás usaron esta lógica y este razonamiento, porque medio me lo hicieron saber. Dice, mientras vos, el tipo gritabas, vos tenías una cara de loco, loco poseído, que estaba esperando, estudiando la situación y ver en qué momento accionar. Lo que hizo el tipo de largarse a los gritos y putear, e insultar y faltar al respeto y todo eso, puede parecer muy cinematográfico, intimidante, quizás alguno se asuste, pero la templanza, la frialdad y el odio que se te veía brotar, yo no me hubiese bajado. De hecho, se fue arando como un cobarde, en lugar de haber estado insultando todo el semáforo, se hubiese bajado y en 10 segundos me pegaba una piña, como prometió, y se iba tranquilo con la luz verde. Pero no, el tipo se fue arando. Yo, obviamente, vengo con mi sobrino atrás. Si yo estoy solo y la moto se cae, a mí me importa 3 carajos. Pero yo estoy con mi sobrino. Mi sobrino se lastima o le pasa algo. Yo, primero que lo tengo que matar al tipo directamente. No le puedo dar chance. Segundo, que tengo que agarrar, decirle a la doctora Quinn, mirá, me agarré a trompadas en la zona de Castelar. O sea, imagínense decirle, me agarré a trompadas en la zona de Castelar a la doctora Quinn y el nene, bueno, el nene ya tiene 17 años, pero sigue siendo el nene, vivió esto. Ya sea que se cayó, se golpeó, el falopero este reaccionaba mal. Así que, si sos un pelado, anduviste en la zona de Castelar, tenés cara de gil, ojos celestes, se te da por hacerte el malo, se te da por pasarte de piola, te crees demasiado pillo para insultar desde arriba de un auto. Eh, Te invito, Siciliano y Lacua, en Facebook, en Instagram, acá mismo, cualquiera que lo conozca, un etios blanco, sabe, y te lo digo por experiencia, la vida siempre me puso delante, de vuelta, a quien yo quería encontrar. Y alguna vez, quien me quería encontrar a mí también, me puso delante. Así que, cuando quieras, deseo que cumplas cada una de las palabras que prometiste hacer. Lo deseo que... Mirá, no digo más nada, pero si alguno lo conoce, alguno de Castelar, alguno de zonas aledañas, saben que hay un payaso de ojos celestes, medio pelado, que se cree Toreto, pero que le falta gimnasio, le faltan anabólicos, le falta todo. Lo único que tiene es la cara de tarado. Que sepa que hay alguien que en algún momento lo va a encontrar y viejo y con anteojos, así como me viste, yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar. Quédate tranquilo que ya te voy a enseñar. Listo. Queda la propuesta y el mensaje para alguien que por ahí lo localice. Dice, vos tenés tenés el etio, te andan buscando para romperte la gorra. Creo que tiene una jaula y anda en Lucas, bienvenido Lucas. Esa fue más o menos la historia. Me limitó, he contado acá innumerable cantidad de veces, que no me jacto, pero yo no soy ningún cagón.
El tipo estaba o pasado de estupefacientes, lo noté por sus pupilas, lo estaba mirando cada cosa, cada segundo, cada movimiento que hacía, en donde yo veía que el tipo destrababa la puerta para bajarse, créanme que yo también me iba a bajar. Pero mi cabeza hizo un estudio de todas las posibilidades que podía haber. Mi sobrino estaba ya manoteando en el bolso algo, él sabrá qué y para qué, porque ojo que es pillo. Así que yo lo que tuve que hacer es cuidar el chico, que no es ningún boludo. Pero te prometo, esto es una promesa, es una promesa. Yo te voy a encontrar, yo te voy a encontrar. Mira, calculo una semana, voy a estar haciendo el mismo recorrido a la misma hora. Así que si me querés cruzar, cortar, hacerte el piola, sabé que yo te voy a estar esperando. Mi sobrino ahora empieza las clases, o sea que conmigo no viene. Ahí voy a estar solo. No lo digo más, no lo repito más, pero prometí que en cada red social mía voy a poner este mensaje y lo voy a hacer extensivo a los grupos de Castelar, Ituzaingó y zonas aledañas. Yo te voy a encontrar. Sí, totalmente. Tomó leche en polvo por la nariz. Totalmente. Totalmente. Una cámara. Tano, tenés que conseguirte una cámara para el casco. Si hubiese tenido. Sí, hubiese estado bueno. Hubiese estado bueno. La verdad que sí, Marcos. Hubiese estado bueno tener ese video porque mostraría quizás o justificaría alguna reacción de la cual por ahí uno hubiese salido perdiendo en forma legal. De la otra manera, no soy Rocky Balboa, pero no le tengo miedo a una golpiza. Me crié a los golpes, así que no. Y no tenía nafta, porque si hubiese bajado, tuvo 1 minuto y medio. Semáforo en rojo, con giro para un lado, giro para el otro. Semáforo largo, lo escuché, lo aguanté, lo esperé, lo esperé, lo esperé. Y el consenso general fue, si este, sacado así, ese es todo su potencial, y este lo mira y lo estudia endiablado, cuando reaccione el calladito, se lo come crudo. Es una promesa. Sí, coincido con vos, de hecho lo dejé en algún comentario, yo lo vi que estaba pasado de estupefacientes o quizás le faltaban esas mismas sustancias. No estaba normal, haría unas 10 cuadras, yo lo venía viendo, lo que pasa que yo estaba lejos de él, estaba a una cuadra, venía cometiendo imprudencias de tránsito, infracciones, venía manejando prácticamente a lo suicida o a lo homicida. Pero como yo venía hablando con mi sobrino de las distintas alternativas del laburo, y yo no tuve contacto con él hasta no confluir en el semáforo, la verdad me tomó por sorpresa, pero yo la sorpresa me la saco enseguidita. Pablo, bienvenido Pablo. Mirá, siga hablando de masas. De masas como caballito de batalla, uno puede decir de la marca Azurra, pero están confeccionadas con un acero que se marca y se abolla. Cosa que no pasa con las Rose, no pasa con las Watfow, con las Total. La verdad que les he dado un castigo tan grande, verdaderamente las he utilizado para picar hormigón y no tienen una marca, ni la de la línea Rose, creo que las tenía acá. Acá tengo, porque la tengo como
pieza antológica, las del modelo antiguo. Esta es del modelo antiguo, el modelo antiguo de Robust, que la otra es igual, pero viene con un grip azul. El cabo de madera, según dicen o decían, era nogal italiano. Bueno, lo único que se le gastó es el barniz. Pero desde el 2014 que la tengo, ha trabajado en lo que se te ocurra y la verdad no se marcó en absoluto. Después, cualquier masa, martillo de la Forja Quintana, estamos hablando de grandes empresas, emblemas de herramientas, de golpes, si se quiere, se abollan, se marcan. De ahí nació mi método de rotación, que algunos lo perciben, otros no, porque lo hago a veces en forma automática. 10 golpes de un lado y inconscientemente la giro y 10 golpes del otro para que se abolle pareja. Porque en esas marcas el abollamiento iba a ser inexorable. Lo que uno buscaba es que se abolle pareja, porque tenerla toda mocha de un lado e inmaculada del otro. Bueno. Pero ahora estoy entusiasmado con probar esta Versa octogonal y ver qué resultados arroja. Esta es de 1,4 kilos, va un poco contra mis principios porque para mí la masa debe ser de 1,5 kilos, pero hay veces que la de 1,5 kilos queda grande, relativamente grande. Entonces creo que está bien, va a dar batalla. Pablo, ya te Pablo Mónaco, uno de los que está siempre. Forma parte de los Pablos. En top también es buena, es una masa con la misma aleación que Total o que la Inco. La verdad, no se marcan, no se abollan. Si tengo que recomendar o sugerir, empiezo por ahí. La de Total, esa que parece de Torque, la masa de Thor, esa que parece de Thor, le he dado y no se ha aflojado, porque hay que tener más o menos en cuenta 3 factores: que no se abolle, que no se afloje el mango y que no se parta, que no se raje. Bueno, verdaderamente las que estoy mencionando cumplen con esas 3 premisas. Dura. La verdad. Masa Gerardi tengo una en el taller. La he utilizado. Ubaldo. ¿Cómo va, Ubaldo? Buenas noches. Espero que andes bien. Gerard, tengo la duda si es Gerard, pero sí, creo que es Gerardi. Mañana la voy a mostrar. Las limas, que es lo que estaba diciendo el otro día, cada lima que aparece en el taller la estoy poniendo en una caja donde estoy juntando los distintos tipos de limas, segundo, los distintos tipos de picado de lima, y voy a hacer el video de limas para el amigo Al. Yo limas tengo desde las denominadas cola de ratón o matricero hasta limas bastardas que en alguna oportunidad he asentado. He cometido la osadía de asentar un cigüeñal con esa lima. Cigüeñal de moto chica, girándolo con la agujereadora, con todo un sistema que no digo los mecánicos, los amigos que entienden de fierros y de cómo trabajan las cosas, entienden la viabilidad de lo que digo, porque acá hay cada uno que mejor.
Siga, siga, creo que no te vas a arrepentir. Diego, bienvenido Diego. Ricardo, querido, ¿cómo va? ¿Qué se cuenta? Ricardo Abelluto, un seguidor fiel del canal, uno de los grandes amigos. Hoy arrancamos un poquito antes porque hubo una especie de aviso, eh, llamémosle en estas aplicaciones de Denor, qué sé yo, que no se descartaba la posibilidad de corte. Entonces digo, bueno, no por falta de pago, corte general. Digo, bueno, vamos a arrancar a eso de las 8, a ver qué amigo se acerca, qué amigo no se acerca. Sí, la verdad, hoy para mi gusto estuvo mejor que ayer. Ayer sí, y hoy estuvimos dándole a la pala, a la carretilla, incluso en un pasillo donde van a ir dos tiras de caño, en un pasillo que debe haber entre la pared de la casa y la pared medianera, no creo que llegue al metro. No creo que llegue al metro. Habría que medirlo. Entonces, maniobrar con la carretilla era medio complicado. Entonces, cargábamos en un balde, con el balde cargábamos la carretilla y llevábamos por una cuestión de, si hay que decirlo, capricho del cliente, la tierra a un área que había que atravesar un patio, un jardín, nos daba el sol. Bueno. Pero bueno, nada que no haya pasado antes. Estoy queriendo comprar un rotopercutor. ¿Qué me podés recomendar? Hay que ver a qué le apuntás. Yo tengo desde Total a Makita. No me gustan, no los utilizo en su mayoría, pero cuando hay alguna obra que necesita un desarrollo rápido, como cuando fue la famosa, y Miguel lo va a decir, obra del Chanta en segmento gas, se ha utilizado. El miércoles se sufrió. Sí, leí tu comentario, Waldo. Leí tu comentario. Las herramientas de golpe no te gustan demasiado. Yo tengo hasta masas de goma. Tengo de 1 kilo, 1,5 kilos. Ya de 2 kilos es muy aparatosa, pero bueno, a veces y he comprado, ahora que recuerdo, con el elenco Watford, algunas chiquitas. Cuando uno desarma por ahí la mecánica que yo hago, que es abrir block de motor, eso de andar a los guachazos, no va, no va. Para todo hay un método y un extractor y una herramienta. Pero bueno, por ahí pongámosle que no se cuente con esa herramienta o amerite clavar un cigüeñal en un rulemán. Utilizo generalmente masas de goma. También se podría hacer con un pedacito de bronce y un martillo. El tema es que no ir a 0 contra 0. Pero bueno, sí. Vi que no te gustan demasiado las herramientas de golpe, Ubaldo querido. Las herramientas de Entop están baratas. La verdad que hay que aceptar. Incluso las Hadever también están buenas. Se nota la calidad de la herramienta y en su mayoría no han fallado. Para poder asegurar lo que estoy diciendo, tendría que tener en la mano la herramienta, obviamente. Puedo hablar de las que tengo, que es la Total, que es un devenido de Entop, y la Makita. Sí, masas tengo hasta de 3 kilos, cortas, y después están las de voleo. Tengo de 5 y 10 kilos. En algún momento las debo haber mostrado.
Sí, porque con algo menor en la jabalina lo único que haces es remacharla a la jabalina, porque no la bajás. Tiene que ser un golpe que empuje. En una época, cuando trabajaba con el viejo Jiménez, ya estamos hablando de la adolescencia, me ponía a picar cordones. Pica pica bajada y cordón se llamaba. Pica pica bajada y cordón. Se llamaba eso, esa tarea. Hacíamos la bajada, el cordón y la vereda. Y éramos como dos equipos diferentes, donde uno estaba el viejo Jiménez, don Jiménez, como maestro mayor de obras, su tarjeta decía maestro mayor de obras, y estaba el viejo Nicola, el sabio Nicola. El sabio Nicola tenía el sistema que ganaba tiempo y sacaba el cordón de raíz. Agarraba la masa de voleo de 10 kilos y volaba el cordón de raíz. Pero ¿qué pasa? Cualquier cosa que le ponga después arriba no se adhería. Con el sistema del viejo Jiménez, que eran horas y horas picando, picando, con la de 2 kilos, que rebotaba como una nena en una whiskería, eh, y de afilar cortafierro hasta el cansancio, lográbamos que la bajada del cordón llevada a la mitad adhiera bien con lo que el viejo Jiménez proponía como mezcla para esa tarea. No sé si me expliqué. Es divertido sacar el cordón entero. Claro, le das dos voleos y lo sacaste. Pero después lo que le pega, lo que le quieras adherir, cuesta un montón. Me cansé de ver en veredas que ha hecho el sabio Nicola, los de Aedo saben, don Nicola, eh, lo forraban en chapa. La chapa esa que viene estilo semilla de melón, lo forraban en esa chapa con tirafondo y el golpe del auto o la camioneta o lo que tengas no despegaba el cordón. Para la jabalina lo mejor es el arriete hecho con caño y un cilindro viejo Zamping, contrapeso. Es un buen sistema. Gregorio, ¿estás de viaje? ¿Dónde andás? Se te ve subir algún videíto, pero bueno, por el momento por ahí los tenés guardados, al mejor estilo uno que me acuerdo que programaba sus estrenos para que nadie sepa dónde estaba. Qué lo parió. Y después el loco con delirios persecutorios es uno. Bueno, igual, tengo mis problemas. Tenía un papelito ahí, lo limpio permanentemente, porque si no, no veo. Qué grande, Jujuy, qué lindo. Tengo una amiga que estuvo hasta hace poco en Jujuy, en San Salvador. San Salvador. Parece que hay unas festividades allá y estuvo. Eh, Me había invitado, pero tengo algunos quilombos. Debe ser un resorte por el ruido cuando la mayoría son videos. Hiciste una linda saga de herramientas, unidad por unidad. Eso está bueno.
todos mis destornilladores, pa, todas mis pinzas, pa, todos mis alicates. Acá, se torna entretenido, se torna entretenido. Son buenas ideas, son buenas ideas. Bianca, ¿cómo estás, Bianca? Bienvenida. Sí, te saludo, como no. Bienvenida al vivo. No sé si te va a gustar el contenido, pero bueno, somos una banda de locos que nos reunimos para ver cómo hacemos para dominar el mundo. Yo soy el líder espiritual, tengo dos discípulos, Miguel y Gregorio. Notarás que somos una secta, una creencia con pocos adeptos, en la cual nos encomendó un ser superior llamado Hefesto, destruir y derribar canales de YouTube que venden humo, no prueban herramientas que utilizan o que venden, en fin. Somos el pentagrama diabólico de los canales de herramientas. Totalmente. Somos un grupo de personas que bueno, nos cansamos de ver vende humos. Marcos, mira, es lo que se viene haciendo en este momento en las construcciones. Se viene amurando todo con espuma poliuretánica. Es una construcción más nueva, queda firme sí, pero bueno, no es lo que uno está acostumbrado. Yo generalmente lo que hago es amurarla a la antigua escuela. Me están golpeando la puerta. En 2 minutos estoy acá. No me estaban golpeando la puerta. No me estaban golpeando la puerta. La perra era que se quería ir. Se ve que necesita un desfogue o algo. ¿Será el dolape? Ojalá. Ojalá, me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Bueno, bienvenida. Si te suscribiste, tenés contenido para mirar. Ayer laburando y como siempre algo falta para la faena, compré una pico de oro Rottweiler de 8 pulgadas y me enamoré. Muy linda y práctica. La verdad va muy bien. La verdad va muy bien la Rottweiler. La Rottweiler de 12 ha cumplido tareas. Ha cumplido tareas donde, porque no ameritaba la tarea, no he llevado llaves de caño. Y la Rottweiler de 12 pulgadas ha cumplido las tareas que la llave Rucci es Trucci se partió. Chao Bianca, cuando quieras acá estamos. Acordate de nuestra organización secreta. Debe ser la primer suscriptora, en caso que sea Bianca, porque acá tenemos personajes diversos. Pero bueno, debe ser la primer suscriptora. No, Martita ya pasó, quizás
no sé. Era una señora mayor, quizás ya no está entre nosotros. Agustín, bienvenido. Somos una especie, somos una logia. Somos una creencia con pocos adeptos. Hay logias un poco más grandes, somos una secta. Eh, pero bueno, terrible. La marca Brina. Sí, ¿qué unidad querés saber sobre la marca Brina? La he tenido en el taller de El Flaco Omar, que acá en Aedo también todos conocen, un contacto con esas herramientas. Somos revenidos, está muy bien. Somos la Santísima Trinidad anti chetos y vende humo. Tenés que bajar de internet una imagen de Festo. Lo que yo noté, volviendo al tema de la espuma poliuretánica en lo que es aberturas, que con el paso del tiempo terminan con un tirafondo que obviamente ayude a, a dicho ligante, llamémosle, porque no, es otro tipo de construcción. Sí te va a quedar bien, sí te va a quedar perfecto, vas a renegar nada, la vas a poder utilizar en el mismo día, pero sigue siendo espuma poliuretano. Las herramientas de medición marca Brina son buenas, son buenas. Lo que pasa que yo no soy muy fanático, si bien tengo, no soy muy fanático de los testers ni de las pinzas amperométricas. Por ahí sí me simpatizan más las amperométricas, pero considero que el tester es una herramienta que está más orientada al técnico en electrónica. Los electromecánicos la utilizamos, pero tenemos otros métodos, quizás. Obviamente agiliza mucho las tareas, pero no es que vas a ir a mi taller y vas a encontrar 10 testers. Sí, por ahí vas a encontrar 15 Stilson, qué sé yo, por decir un ejemplo. Tengo un multímetro tipo lápiz y lo compré para medir secuencias de fases. Para eso está bárbaro.
Yo lo que voy a empezar a incursionar, Tano, ¿qué usás para cortar los caños de PVC? Los caños de PVC, si te referís a PVC, llamémosle desagües, como corresponde, porque hay muchos que le llaman PVC al polipropileno, pero sos un tipo que sabe. Tengo las tijeras, tengo tijeras de la marca Tigre, tengo alguna, creo que Aquasystem, no te quiero mentir, pero la compré con la fusora. Eh, Tengo un par de tijeras. Después, lo que yo hago, como generalmente trabajo en la antigua escuela, lo corto con arco de sierra. Me costó mucho encontrar un arco de sierra de esta época, un arco de sierra contemporáneo, que mantenga el corte rectilíneo. Porque si bien comprenderás que con mi problema de vista y con tantos años de laburo, sin antes usar anteojos, me esforzaba mucho, y los que tenemos la miopía, de cerca vemos muy bien, y sacaba cortes buenos con arcos de sierra de antigua generación. Con los nuevos, verdaderamente, cuesta un montón. Lo que hago, agarro una cupla, la trabajo para que quede pasante y corto utilizándola a modo de inglete. El inglete corta en recto, obviamente, pero con la cupla puedo utilizarla a modo de guía para cortar en recto. Y no ha faltado la época que en un tirante de 4 pulgadas por 2, o sea, 4 pulgadas de ancho por 2 de alto, haya atornillado un inglete y en el inglete cortaba los tubos de PVC en forma recta. Espero no haberme ido mucho por las ramas, porque capaz Marcos quiere saber con qué cortás, no cómo lo cortás, por qué lo cortás, si sos miope. Pero bueno, vieron cómo es uno. Ricardo. En un momento tuve para un laburo que comprar un multímetro y una pinza amperométrica, carísimas. De calidad porque tenía que mandarlas a certificar. Imagínate las marcas, por suerte me quedan. Sí, ese es un tema. Cuando tenés que certificar herramientas, ahí te conviene comprar las del amigo Star. ¿Ahora sos amigo de Star? Sí, me sigue en TikTok. Y a veces algunos trabajos. Y quedo recheto. Claro, son herramientas de semicheto. Yo logré una indumentaria que parezco, no parezco, o sea, es como uno se ve. Capaz que llego del cliente y dice, este croto, bueno, se puso desodorante. Se puso matachivo, vino presentadito, nunca con aliento, siempre peinadito, que después eso vuela todo en 5 minutos porque uno le estamos dando la para. Pero logré una indumentaria que ante mis ojos me siento un semicheto. Chombita azul de Radiotrónica, donada por un cliente cuando vio que mi ropa quedó inutilizada o inutilizable, sería la palabra, producto de haberle hecho una destapación. Y me dijo, ¿no te ofendés si te regalo esto? No sé si me va a ir, pero bueno, gracias. En algún momento a mí me va a ir, porque tengo fluctuaciones de peso. Yo, aunque no lo crean, en una época de mi vida estuve orientado al deporte, al boxeo. Estamos hablando de la adolescencia. Bueno, es como que el cuerpo tiene memoria, con cambiar pequeños hábitos logro bajar de vuelta. Después me relajo, voy a una vez a una panadería, me gustó la panadera, voy a comprar media luna o facturas todas las mañanas para desayunar, para verla, para hablar, y me termino yendo otra vez de peso. Entonces me regalaron una chombita o dos de Radiotrónica azul, que yo me siento armadito con eso. Pantalón de grafa,
que me regaló el amigo Dani. Eh, los Pamperos, y soy yo. La verdad que yo me siento re cheto. Pero bueno, ahí me cuelgo una Inco multifunción, una en top de las de acción compuesta. Ya, sos vos. Lo que noto que la gente cuando me acerco con la remera cuando me acerco con la remera de Radiotrónica siente un poquito de miedo. A veces algunos trabajos saco. En una obra una vez llegué con cartucheras, guantes y esas herramientas. Como estaba acostumbrado y los muchachos de esa hora se cagaron de risa. Sí, a veces pasa. Me voy a comer, Tano, si seguís me... Marcos, te mando un saludo grande. Posiblemente ahora corte un ratito y después vuelva para, bueno, hacer el vivo de la noche, digamos, porque llega el horario que mis hijas me saludan, ese tipo de cosas. Eh, y bueno, nada, por ahí me desconecto un ratito, pero sí, seguramente vaya a estar en vivo. Espero la cena esté rica y bueno, acá estaremos seguramente. Los locos de la azotea, me acuerdo, los locos de la azotea era ese programa de radio que estaba, pero muchos años atrás, yo era pibe, y escuchábamos con mi vieja, los locos de la azotea. Era sí, no sé, bueno, era un grupo de grandes locutores que se estaba creando y después estaba más o menos contemporáneo con Mochín Marafiotti. eh, Me vino ese recuerdo, no sé por qué. Ah, eso me vino pensando en tirar consignas para cuando nos juntamos a charlar. Bueno, hoy vamos a hablar de desastres en la obra. Hoy vamos a hablar de clientas que estaban buenas. Hoy, hoy vamos a hablar de clientas que le hicimos el trabajo pero que no le queríamos cobrar pues la pasamos. Nos sentimos contenidos. No, no quiere decir que hubo un defogue, que es esa mujer que uno dice. La verdad que después mutan, sí sabrá uno, ¿no? Bueno. Pero estas 2 horas que estuve acá, me gustaría que sea así. Y buscar distintas consignas como para, bueno, darle un marco a la charla. Los locos de la azotea fueron los que hicieron el primer transmisión de radio desde el techo del teatro. Exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. Tal cual como lo decís, Gregorio. No sé cómo tengo esos recuerdos de escuchar Los Locos de la Azotea. ¿Habría algún programa? Sí, lo voy a recordar bien, pero era, por ejemplo, Aliberti era un chico. Alejandro Apo prácticamente no se había ni siquiera recibido. Eh, bueno, gente de esa talla, pongámoslo. Los originales fueron los que hicieron la primera. Los originales, muy bien. Claro, capaz que ahí viene el tema mío. Seguramente hubo como alguna generación posterior que siguió con. Yo ni hablo porque el Tano me echa. Ah, bueno, Waldo, vos sabés que sos de acá, ya sos de la casa, Waldo. No, no. Waldo, cuando quiera formar parte de nuestra organización, eh, tenemos la Santísima Trinidad y en segundo orden está Ubaldo.
gente, voy a hacerles un llamadito a mis hijas y seguramente me conecto de vuelta. Así que los espero, no sé, una hora, de paso ceno, qué sé yo. Y si quieren nos conectamos de vuelta y charlamos, redondeamos algunas ideas. No los saludo, no los saludo. Bueno, Ricardo, querido, a disfrutar de la cena. Vamos a hacer todo lo mismo y después seguramente nos juntamos otra vez a charlar. Así que no los despido con un buen fin de semana porque seguramente nos vemos en un ratito. Los espero, los invito y nada, seguimos un ratito más. Si están de acuerdo, la propuesta está hecha. Pelado de la zona de Castelar con el Etios, acordate de esta cara.